Ok, estamos entonces hoy a 16, y aquí se ve, también aquí, 16 de junio de 2025 en ecología. Yo voy a poner biomatemáticas, física biológica, decoración de interiores, ecología. Decía yo, semana 4. Y hoy estaríamos abordando el sexto tema de la unidad correspondiente, que es la segunda unidad, caracterización de los recursos naturales, donde ya revisamos previamente. El primer tema fue conceptos de fragilidad y resiliencia. Fragilidad, las características que hacen vulnerable a perturbaciones a los ecosistemas. Vimos que los ecosistemas con más especies, mayor número de poblaciones, serían los que podríamos calificar como más ricos. Hay más cosas, entonces se pueden usar más. Sí, pero no, porque al ser un entramado de ya no una cadena, no una red, sino un tapiz con múltiples hilos de muchos tipos y colores, quitar un hilo puede afectar la estructura del tapiz. Entonces, los ecosistemas más ricos suelen ser los más vulnerables, los más frágiles, cuando los humanos los usamos. O incluso ante fenómenos naturales que pudieran afectar, modificar a las poblaciones de esos ecosistemas. Por ejemplo, una erupción volcánica, un sismo de magnitud importante que provocara grandes movimientos de terreno, o incluso cuando se dan cerca de cuerpos de agua, por ejemplo, en donde interactúan cuerpos de agua con cuerpos de tierra firme, en las costas de los continentes, o incluso en donde hay ríos o lagos con masas de agua importantes. También pueden producirse lo que se nombra con una palabra japonesa. ¿Cuál es? Tsunami. Un tsunami es la consecuencia de un sismo que afecta a una masa de agua. Entonces el agua se mueve, se producen ondas que provocan movimientos de masas de agua, y esas masas de agua pueden precipitarse o invadir el terreno de tierra firme, no se diga en costas continentales. También ha ocurrido en lagos y en ríos. Sí. Tanto por fenómenos naturales como por causas humanas. Los más comunes o más frecuentes serían por sismos, que fue estaba yo mencionando antes de iniciar formalmente la sesión, como fue el caso de que afectó un reactor nuclear cercano a una ciudad costera en Japón, Fukushima, que llevó al hecho de que el agua del mar se metiera en la planta nuclear, llegara a afectar los reactores, y esa agua, pues, que regresa al mar, llegó con material radioactivo. Entonces, bueno, fue porque hubo un sismo que movió el agua y se metió a la planta por un tsunami. Estos movimientos, sobre todo de grandes masas de agua, pues, las llamamos olas, y son masas donde la altura de la onda llega a ser tranquilamente de 20, 30 metros de altura. Entonces, sí puede esa cantidad de agua moverse físicamente y penetrar tierra firme. Entonces, puede, por supuesto, entonces, afectar ecosistemas, provocar que organismos terrestres se vean de repente debajo de grandes masas de agua, que pueden morir, fallecer por ahogamiento,
o incluso ser desplazados. Ser desplazados tierra más adentro, o incluso ser arrastrados y que dé lugar a que estos organismos terminen en otro lugar. Quizá también contribuye a que estos organismos, que si sobreviven en esos nuevos sitios, pues puedan prosperar y puede dar lugar a dispersión de especies, junto con otros fenómenos de tipo marítimo oceánico, donde organismos que quedan flotando en material, por ejemplo, vegetal, en ramas, terminan llegando a islas y poblando ese tipo de sitios que, por ejemplo, pueden haber sido islas recién formadas por actividad volcánica, que inicialmente estarían estériles, no habría organismos. Lo primero que caerían serían bacterias mismas, o algas verde azules, o algas que están flotando en el agua, y que podrán arribar luego animales, invertebrados probablemente, o quizás hasta vertebrados, arrastrados por material flotante. Entonces algunas islas serían pobladas de esa manera, y dan lugar entonces a nuevos ecosistemas. Mientras más material llegue, habrá mayor número de especies, mayor cantidad de poblaciones, y entonces se podrían estar formando ecosistemas con cierto nivel de riqueza en cuanto a variedades de poblaciones. Y ese es nuestro concepto de biodiversidad. La biodiversidad puede ser pequeña si son pocas, la biodiversidad puede ser grande si son muchas. Mejor lo dejo ahí, mientras no lo use. Por cierto, es nuestro tema de biodiversidad. Que es el sexto, les digo, primero fue fragilidad. Los ecosistemas con una mayor biodiversidad, tanto de los diferentes grupos biológicos, tanto botánicos, zoológicos y de otros grandes grupos, desde Monera, que serán los microorganismos, todos ellos interactúan y todos ellos entonces dan lugar a ecosistemas con mayor o menor biodiversidad. Mientras más rico sea, le estamos viendo, si quitamos un hilo del tapiz, puede afectar la estructura completa del tapiz, entonces se pueden hacer muy frágiles. Cuando es poca la diversidad de especies, la variedad de especies, el número de especies o poblaciones en un ecosistema, entonces quitar uno puede no modificar grandemente la estructura del ecosistema. Entonces suelen ser más resistentes y menos frágiles. Ahora, mientras no desaparezcan las especies, mientras permanezcan algunos individuos, pueden reproducirse, aumentar su población y entonces repoblar, decimos, al menos el número de individuos, ese mismo ecosistema. A eso le llamamos resiliencia, la capacidad de un sistema de regresar a un estado previo o semejante a un estado previo. Los ecosistemas siempre están evolucionando en la dirección que marca el tiempo. Podríamos decir que son fenómenos termodinámicos, sí, no reversibles. Entonces la resiliencia no es completa, no es total, no es como las nuevas reacciones químicas, no son reversibles en un sentido y en el otro totalmente, dado que en todo proceso de cambio se transforma la energía del sistema original, o la energía original en el sistema, da la transformación, la energía se puede transformar en energía, se puede transformar en materia. Podría ser reversible el proceso, pero en esta primera dirección del cambio hay una cantidad de energía que se transforma en una energía no útil o en algo equivalente a la energía que no es útil. Si no es útil, pues ya no es energía. Por definición, la energía es algo útil. A lo que llamamos en termodinámica es la entropía. La entropía. Entonces, la entropía en todos los sistemas reales siempre aumenta, nunca disminuye. La entropía total del sistema puede ser que en algunos procesos del sistema, en algunos componentes de ese sistema, haya momentáneamente o temporalmente disminución en la entropía de los organismos, de los elementos del sistema. Los seres vivos son sistemas termodinámicos abiertos.
toman energía del entorno, también emiten energía hacia el entorno, toman materia del entorno y emiten materia hacia el entorno, procesando la materia y energía y transformándolas en los procesos metabólicos a los que llamamos homeostasis. En todos ellos se produce entropía. E incluso en todos ellos, por definición simple, podríamos ver que hay efectivamente, en algunos aspectos, reducción de entropía en los sistemas biológicos, lo que parecería ser una violación a las leyes de la termodinámica. Ejemplos, dos fundamentales. El primero, una clásica de los sistemas biológicos donde los conocemos en la Tierra es que cambian en el tiempo. Incluso algunas especies dan con el tiempo su transformación lugar a nuevas especies que son diferentes precisamente de la que le dio origen. ¿Cómo fueron los primeros organismos que habitaban la Tierra? Formados por una célula, individuos formados por una sola célula, que tomaban energía y materia del entorno y la transformaban para mantenerse, porque si no toman esa materia y esa energía que dictan las leyes de la termodinámica, debe aumentar su desorden hasta que finalmente el desorden sea tal que deje de estar ese proceso de reacciones químicas o llamado metabolismo, ya no funciona, se para, y cuando se detiene el metabolismo, el individuo muere, ya no está vivo. Para que esté vivo debe haber metabolismo, si no hay metabolismo no está vivo. Si estuvo vivo está muerto. Si no estuvo vivo como un virus, nunca estuvo vivo, no se puede morir. Pero bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Los primeros organismos entonces tomaban materia y energía del entorno para poder producir su materia y conservarse viviendo. Posteriormente empezó a haber otros organismos que, en lugar de tomar la energía de los organismos que estaban junto con ellos, en lugar de comer ese organismo para tomar materia y energía, tomaban algo de materia abiótica, principalmente dos compuestos químicos, dióxido de carbono y agua, y por cambios en su funcionamiento dictado o controlado por el genoma, hubo un cambio en el genoma que les permitió, en lugar de usar la energía del otro bicho, usar la energía de la luz solar. A través de una mutación en el mensaje que dice debes funcionar de esta manera, una mutación en el genoma. Y fueron capaces de utilizar la energía solar para unir carbono, oxígeno e hidrógeno y sintetizar carbohidratos. Y de ahí hacer biomoléculas para mantenerse vivos. Apareció o se formó por mutación la fotosíntesis en la Tierra. La síntesis de materia orgánica por medio de la luz es lo que significa fotosíntesis. Sí, cuando se forman los primeros organismos en la Tierra, la energía que obtienen es o de energía o de materia que ya está en la Tierra o de otros organismos que están en la Tierra, que se conforman con ellos. Se empiezan a comer entre ellos. Pudo haber quizá habido hasta una especie de canibalismo bacteriano. Cuando supuestamente cuando la bacteria se comía la otra para tener las cualidades de la... No, simplemente para usar su materia. Ok. O sea, te como, te mastico, bueno, no tienen bien, aunque luego en algunos trabajos o materiales de divulgación de ciencia siempre le ponen ojitos y boca a todo. Júpiter con nariz, bueno, con ojos y boca. El Sol con ojos y boca. Las bacterias con ojos y boca, no. Es una antropomorfización que se hace muy frecuentemente en divulgación de la ciencia. A mí me choca, porque es una caricaturización, a mi modo de ver, opinión de Raúl Alba, que puede no tomar en cuenta, ¿sí? Que a mí me parece que
impide que las personas entiendan realmente las cosas como realmente son. O sea, que se los disfrazan. Sí, lo disfrazan para que sea bonito. Siempre nos gusta ver caras sonrientes, ¿no? Es agradable ver caras sonrientes. Entonces, no somos afectos a ver rostros sonrientes. Quizá por eso le ponen para que la gente vea la información como atractiva, pero eso puede llevar a desvirtuar la comprensión de lo que quieres comunicar. Eso lo abordaríamos mejor en un curso de divulgación de la ciencia, para que hasta aquí voy a dejar eso. Más allá, regresemos. Los organismos, más simples, las bacterias, toman la materia a través de diferentes mecanismos. Puede permear a través de la membrana, porque lo que estoy tomando es parcialmente miscible en lípidos, que son los que forman la matriz de la membrana, o a veces, quizás sí, la membrana se podría medio abrir, englobar lo que está junto, se llama endocitosis, el fenómeno, y de esa manera obtiene materia para hacerle algo en el interior, transformar. Entonces podrían ser esos dos algunos de los mecanismos mediante los cuales las primeras bacterias tomaban materia del entorno para usarla para sus propios procesos metabólicos. Y a través de romper enlaces de esa materia, pues obtenía la energía de los enlaces. Eso es la respiración. Rompemos los enlaces de los azúcares para usar la energía para sintetizar moléculas que podemos usar para otros procesos energéticos. Ustedes, como cuando estudiaban biología o bioquímica, habrán escuchado del ATP, adenosín trifosfato. Sí. Si no se acuerdan, no lo estudiaron en el bachillerato, revisen algún libro de biología o de bioquímica, lo que es el metabolismo energético, cómo es. Revisen, por favor, y si tienen duda, lo vemos en una próxima sesión, cuáles son los mecanismos de la fotosíntesis, incluso los mecanismos moleculares de la fotosíntesis y los mecanismos de la respiración. Tanto los mecanismos químicos como físicos y físico-químicos. Es importante para entenderlo bien. Bueno, finalmente, entonces, así es como sobrevivirían tomando la materia y transformándola para obtener la energía los primeros organismos, que serían, ¿cómo le dirían? A los comedores de materia. Quimiótrofos. Quimiótrofos comen materia química. Y esos, finalmente, alguna mutación, algún cambio genético les permitió a alguna molécula ya presente en ellos utilizar la energía del Sol por la interacción cuántica y transformar esa energía de la fotooxidación de una sustancia para usar esa fotooxidación, tomar la energía para entonces, a través de una serie de reacciones, sintetizar carbohidratos, azúcares. Y entonces construirse. Entonces nacieron los primeros organismos fotosintéticos, que no habían sido plantas, habían sido bacterias fotosintéticas. Estas, a su vez, seguirían teniendo cambios, mutaciones, y eso daría lugar a variantes, quizá a las algas verdes azules. Y eso es la evolución biológica, como de un tipo de organismos en los procesos de reproducción hay cambios en la información genética que da lugar a nuevas funciones químicas, nuevas reacciones químicas que les permite quizás usar materia y o energía del entorno para nuevos procesos metabólicos. Ese es el motor de la evolución que da lugar a más especies en un lugar y por tanto a la generación de biodiversidad. La biodiversidad es producto de las mutaciones genéticas naturales que ocurren desde que los primeros organismos se formaron en este planeta. El siguiente paso en la evolución ya no fue solamente el que tuvieran capacidades diferentes para uso de materia de energía celulitas, sino que al estar juntas, quizá algunas se mantuvieron juntas y se empezaron a transferir materia y energía entre ellas como una especie de, lo veremos dentro, ahí sí puede ser como
cuando le ponen cara a Plutón, voy a ser un poco antropomórfico, dando lugar a un proceso como de colaboración o cooperación entre células para trabajar juntas para un fin que beneficia a todo ese grupo de células que inicialmente habían sido organismos individuales, individuos. Y llega un momento tal en que es tan eficiente la transmisión de materia y energía que si se separan se mueren. Entonces, se da un proceso de selección preferente para las células que se mantienen juntas trabajando juntas. Y entonces habría sido el paso para dar lugar a organismos pluricelulares o multicelulares, formados por... Ya no son muchos organismos viviendo juntos como en una colonia. Muchas bacterias viven o solían preferentemente trabajando juntas, pero como individuos en colonias de microorganismos. Algunas especies se mantienen sobreviviendo siendo individualistas, viviendo en un mismo entorno, pero no sin mantenerse juntas, no necesariamente para su mejor supervivencia. Otras son más dependientes de vivir en conjunto, pero como células individuales. Esas serían colonias. Algunas células se separan, se reproduce y puede formar una nueva colonia. En cambio, las que si se separan se mueren, ya son dependientes de vivir en ese grupo y serán entonces efectivamente no colonias de organismos unicelulares, sino organismos, un ente único que requiere a todas las células para poder sobrevivir. Ahora, por el simple hecho de que ese organismo está formado por más células que los primeros, podríamos decir que ese organismo es más complejo, está más organizado y requiere una mayor organización para su funcionamiento. ¿Qué es la entropía? ¿Cómo entendemos la entropía? Como desorganización. Y la termodinámica, la segunda ley en particular, establece que los sistemas en el universo que procesan energía, sistemas termodinámicos, tienden a aumentar su entropía. En función del tiempo, los organismos, si ponemos tiempo y organización, y acá ponemos otro eje que sea energía, ¿bien? En el tiempo, los organismos, vamos a decir organización, org, y aquí lo tenemos como energía, no hay problema, y la T minúscula siempre es tiempo. Entonces, tendríamos que la organización tendería a aumentar. Es su organización, la línea continua. La línea punteada es energía. ¿Qué dice la termodinámica? De los sistemas. Lo voy a poner en verde. La termodinámica en los sistemas dice que la organización debe disminuir. La organización debe disminuir. Y la energía también. En los sistemas. ¿Qué pasa en los sistemas vivos? Sistemas biológicos. La organización aumenta. Entonces, ¿qué se requiere? Que la energía aumente. Si está más organizado, entonces tiene más energía. Es una contradicción de la termodinámica. Esto contradice aparentemente la termodinámica de los sistemas. ¿Milagro?
Y el hecho de que los organismos sean más complejos y haya cada vez mayor cantidad de organismos en un ecosistema, estaríamos hablando del ecosistema como tal, también estaría entonces más organizado y por lo tanto tendría más energía. Hay un pequeño detalle. Los sistemas biológicos son sistemas termodinámicos abiertos. En otras palabras, para que esto suceda, hay que meterle otra energía. Además, déjenme poner esta energía en verde. La energía de un sistema no vivo. Al sistema vivo hay que meterle energía. ¿Por qué se formó la vida en la Tierra, al menos en la superficie, quizá originalmente? Porque esta energía sería la energía solar. Luz. Pero no solamente la luz, también funciona la energía eléctrica. Pónganse las pilas, no. Los relámpagos, las descargas eléctricas. Y es muy simple. La fricción del material, gases y polvos en movimiento chocando entre ellos provoca que se carguen eléctricamente. ¿Han visto fotografías de erupciones donde sale flujos piroclásticos, sobre todo hacia arriba, antes de que caigan? No se había registrado gráficamente hasta años recientes, donde algunos fotógrafos o cineastas de la naturaleza, arriesgando la vida, sabiendo que hay una erupción de algún volcán pliniano, que los que hacen erupciones como las que eyectan polvo, que no es ceniza, es roca pulverizada, hacia arriba, de repente empezaron a ver en sus imágenes, en sus filmaciones y en sus fotografías, relámpagos, pero si no está lloviendo. No, es el polvo, la roca pulverizada, que por el movimiento está friccionando partículas con partículas, que se cargan eléctricamente, se generan potenciales eléctricos, electrostáticos, y entonces cuando alcanzan suficiente magnitud los potenciales electrostáticos, se dan las descargas, los relámpagos, los rayos, entre zonas de carga positiva y carga negativa. Es muy frecuente actualmente que la gente que observa erupciones volcánicas y lleva instrumentos para registro, cámaras de fotografía o de cine, estén registrando durante los procesos de eyecciones piroclásticas la formación de relámpagos. Y la electricidad se demostró, bueno, lo planteó a principios del siglo XX Alexander Oparin, biólogo que nació ruso y murió soviético. Sí, nació antes de la Revolución Rusa, ya era un investigador, biólogo en la década de los 20 cuando publicó su trabajo sobre el origen de la vida. Él postula que a partir de moléculas simples, vapor de agua, metano, amoníaco, en la nube inicialmente que está formando la Tierra, donde había este tipo de movimientos, se estarían generando potenciales eléctricos que puedan dar lugar a descargas, y esa energía podría ser que moléculas simples como H2O más NH3 más CH4 diera lugar a, vamos a decir, moléculas, lo voy a poner así, es más, sean biomoléculas simples. La hipótesis la planteó originalmente Alexander Oparin. Fue en la década de 1920, ya era la Unión Soviética. Bueno, en 1953, un estudiante doctoral en la Universidad de Chicago
asesorado por el profesor astrónomo, astrofísico Harold Urey, un astrofísico, Harold Urey, asesorando a un estudiante doctoral, a Stanley Miller. Stanley Miller realizó los experimentos, creo que se escribe así, un experimento en el cual mezcló vapor de agua, H2V, vapor, su índice UV, amoníaco gaseoso y metano gaseoso, y obtuvo en particular aminoácidos. Que los aminoácidos, cuando se polimerizan mediante enlaces, son de tipo éster, forman proteínas, polipéptidos y luego proteínas. Y eso, lo que estamos viendo es que partimos de moléculas simples usando descargas eléctricas. Lo que hizo fue poner un par de electrodos con una diferencia potencial entre ambos electrodos, se generó un arco voltaico que produjo relámpagos dentro de un matraz donde se estaban mezclando estas cosas, y se condensaban en las paredes del matraz. Ese finalmente precipitaban y mediante una valvulita sacaba el líquido. Estos eran gases, se obtenían en aminoácidos en fase líquida, y yo, analizándolos por cromatografía, pude identificar la formación de aminoácidos simples. Además, no solamente cualquier aminoácido, alfa aminoácidos, que son los que conforman a las proteínas. Ahora, una molécula, como los aminoácidos, es mucho más compleja que el agua, el amoníaco y el metano. ¿Qué pasó con la energía del sistema? Aumentó la de las moléculas porque tomó energía eléctrica, esta energía eléctrica, para la reducción de la entropía de la materia. Eso es lo que se conoce como catabolismo y anabolismo, ¿no? Sí. Catabolismo que si tomas energía o liberas energía, se reduce la entropía del sistema o aumenta la entropía del sistema. Ahora, recordemos que son sistemas abiertos. Están tomando materia, están tomando energía, están produciendo materia, y a su vez también hay producción de energía. Ahora, la suma total de este sistema de energía hace que la energía finalmente, la energía disminuye, pero de todo el sistema, considerando incluso al Sol. La luz del Sol, ¿cómo se produce? A través de la fusión, que lleva de tener una masa de átomos simples de hidrógeno que está dando lugar a moléculas, a átomos más complejos, primero helio, luego etcétera, 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 aumenta la masa atómica de los elementos químicos que conforman a la estrella, pero llega un momento en que la estrella no puede emitir suficiente energía, y al final, ¿qué sucede con la energía de todo el sistema? Disminuye, termina cumpliendo efectivamente las leyes de la termodinámica. ¿Qué sucede en el caso de el sistema vivo, el sistema viviente, vamos a decir, no el sistema vivo, el sistema viviente? Pues mientras que aquí la energía aumenta, y la entropía, la delta S, disminuye, finalmente en el sistema en total la energía disminuye y la entropía, la delta S, aumenta, con lo cual vemos que no se está violando ningún principio de la termodinámica en el sistema completo, porque al menos hasta aquí, no me voy más allá porque no es astrofísica lo que estamos estudiando, el sistema vive donde existe la vida mientras haya una fuente de energía estelar.
opera entonces como un sistema cerrado, que a su vez está conformado por uno o varios sistemas abiertos si hubiera más cuerpos astronómicos donde se llevaran a cabo los fenómenos de formación permanencia de vida. Podemos hipotetizar que quizá en el sistema solar haya más de un cuerpo, además de la Tierra, que tenga o haya tenido fenómenos biológicos, dado que en ellos pudo haber habido agua, como está comprobado que hubo agua en Marte, y hay datos que sugieren que hubo agua en Venus, agua líquida. Entonces, esto pudo suceder en cualquiera de estos tres cuerpos astronómicos en la zona habitable. Ahora, finalmente, esto es lo que va a dar lugar a que el hecho de que tengamos sistemas biológicos abiertos, a través de las mutaciones, pueda dar lugar a múltiples organismos, eso sería la biodiversidad, una de las cuales sería, por ejemplo, H. sapiens. Y es entonces cuando para Homo sapiens todo lo demás que está aquí, toda esta biodiversidad, al usarla, sean finalmente recursos. Entonces, Homo sapiens finalmente depende, Homo sapiens, entonces, su existencia está en función de la biodiversidad, vamos a ponerle así. Biodiversidad. Mientras mayor diversidad de especies tenga a su disposición Homo sapiens, podrá tener mayor cantidad de recursos para poder seguir usando para su subsistencia. Y es lo que hemos estado haciendo en un fenómeno similar. Comenzamos como cazadores, como recolectores de carroñeros y luego cazadores en el este de África, y así nos propagamos por los continentes. Usando la energía del entorno, así como la Tierra usaba, o por efecto de la energía estelar, dio lugar a incrementar su energía, la biosfera de la Tierra incrementa su energía reduciendo su entropía, o reduce su entropía aumentando su energía, la energía de la biosfera. Las civilizaciones humanas, para poder organizarnos, también reducir nuestra entropía, ¿qué tendríamos que haber estado haciendo? Tomando energía de los ecosistemas. Los usamos como recursos para reducir nuestra entropía y ser más organizados. Comenzamos como pequeños grupos nómadas, migrando. Descubrimos de alguna manera las herramientas, empezamos a transformar la materia para hacer mejores herramientas. Descubrimos que de las semillas brotan las plantas, y de ellas diferentes componentes o partes de las plantas vamos a usar para disminuir nuestra entropía. Tengo hambre, disminuyo mi entropía, tomando energía de los alimentos. Y al descubrir cómo funciona, inventamos la agricultura. Hicimos lo equivalente con los animales y con otros organismos que no son ni plantas ni animales, como los hongos son hongos, ¿sí? Con las levaduras, que también son hongos, ¿sí? E hicimos el yogurt. No sé si es un pájaro o es algo que está rechinando ya. Y finalmente, déjenme ver, ya para terminar, porque nos quedan pocos minutos. Dijimos que estamos aquí al 16 de junio. Quiero ver cuál es el capítulo. Acá está. Capítulo 1 y capítulo 2.
Vamos a ver directamente al capítulo 2. Este libro, que como se dan cuenta ya está muy viejito, sigue teniendo información muy útil. De un matemático, Jacob Bronowski, El ascenso del hombre. Es probablemente el guión de una serie documental de 13 capítulos sobre la evolución humana, pero hacia la tecnología. Empieza, de hecho, hablando, el primer capítulo se titula Casi como ángeles. Ubiquemos, este fue producido, el libro finalmente salió editado en 1973, título original en inglés, The Ascent of Man, El ascenso del hombre. Ubiquémoslo, década de los 70, ¿sí? Por la forma en la que está escrito, el lenguaje en el que está escrito. De ahí que se titule El ascenso del hombre en español. El primer capítulo, titulado Casi como los ángeles, dice en el primer párrafo: el hombre es una criatura singular, posee un cúmulo de dones que lo hacen único entre los animales. A diferencia de ellos, no es una figura del paisaje, es un modelador de este. En cuerpo y mente es el explorador de la naturaleza, el animal ubicuo que no ha encontrado, sino creado su hogar en cada continente. Pues más que crear, transformar. ¿Sí? Todavía, aunque ya la ecología ya era una ciencia para la década de los 70, desde la década de los 30, y aunque ya habíamos observado en la década de los 60, a partir de la publicación de la obra de Rachel Carson, bióloga, la primavera silenciosa, las primeras evidencias del impacto de las actividades humanas en los ecosistemas, todavía no éramos, y siendo matemáticos tal vez menos, tan conscientes de nuestras actividades, del impacto de las actividades humanas en el entorno. Lo veíamos todavía como somos quienes dominamos la naturaleza. Curiosamente, Jacob Bronowski era un matemático de origen judío. La filosofía judeo-cristiana tiende mucho, y si revisamos incluso el libro de Génesis, le da a las personas la idea de que hay que dominar la naturaleza. Otras filosofías y otras religiones tienen una visión distinta, más hacia hay que convivir con la naturaleza. Bueno, y incluso muestra aquí unos modelos en computadora de aquella época del ADN, y habla un poco de cómo dice, déjenme ver rápidamente. En cada época hay un punto decisivo, una nueva forma de ver y asegurar la coherencia del mundo. Como que va dando ideas de cómo cambian. Menciona a Charles Darwin, pero me voy a pasar al siguiente capítulo, que es el titulado Casi como ángeles. Miren, aquí me pone ejemplos de migraciones humanas, evidencias de migraciones humanas en pinturas rupestres. Y más adelante llegamos al capítulo que se titula, ¿esto qué es? Es trigo. Trigo. Titula este capítulo como La cosecha de las estaciones. Y termino la sesión de hoy leyendo esta parte. La historia del hombre está dividida muy desigualmente. Por un lado se encuentra su evolución biológica, todas las etapas que nos separan de nuestros antepasados simios, los cuales se prolongaron durante millones de años. Y por otro lado está la historia de su cultura, la gran marejada de la civilización que nos separa de las pocas tribus de cazadores del África que sobreviven, o de los recolectores de alimentos de Australia. Y toda esa segunda laguna cultural está de hecho apiñada en unos pocos miles de años. Se remonta solamente a unos 12.000 años, algo más de 10.000 años, pero mucho menos de 20.000. A partir de este momento me concretaré a hablar acerca de esos últimos 12.000 años, que contienen prácticamente todo el ascenso del hombre tal como lo entendemos ahora. Bueno, lo entendemos mejor ahora que en 1973. ¿Sí? Por ejemplo, en este poquito antes
fue cuando Louis Leakey, a través de ese experimento en el cual se subió a un árbol con una piedra, se aventó encima de un antílope y lo mató a piedrazos, para demostrar que los humanos, él ya tenía, les digo, más de 70 años y más de 90 kilogramos de peso, y lo que me pregunto cómo hizo para subirse al árbol, pero yo que con su pura caída pudo hacerle al pobre antílope. Pero demostró que los humanos podrían haber sido cazadores. Les digo, su hijo, Richard, demostró que asustando a los buitres, a las hienas, podríamos haber sido carroñeros. El experimento que hizo Richard fue después de que Bronowski escribió su obra, que luego se publicó como una serie de 13 capítulos producida por la BBC. Desafortunadamente ya no está disponible en internet, porque por derechos de copia lo retiraron. Pero me permití leer estos 2 capítulos en mi canal en YouTube. Entonces, revisen por favor estos 2 videos y nos vemos el miércoles en el laboratorio. Ya les estaré poniendo en el chipi que necesitamos para vernos el próximo miércoles en el laboratorio. Por hoy terminamos.